Pensemos por un momento en una encrucijada para el futuro de la humanidad. Por un lado, un camino de autosuperación, de grandeza. Por el otro, uno que nos lleva a la comodidad y al estancamiento. Bueno, pues esta es, ni más ni menos, la potentísima elección que nos plantea Friedrich Nietzsche en Así habló Zaratustra, el superhombre contra el último hombre. Venga, vamos a meternos de lleno en esta idea, que es potentísima. Y todo esto arranca con una de las frases más famosas y a menudo peor entendidas de toda la filosofía: Dios ha muerto. Para Nietzsche, que quede claro, esto no era una celebración. Era la constatación de un terremoto cultural. La base moral, la base que daba sentido a todo en Occidente durante siglos, se había venido abajo. Claro, esta muerte de Dios deja un vacío gigantesco. Sin una guía divina, sin valores absolutos que nos digan qué hacer, la humanidad se queda de repente a la deriva. Pero ojo, porque en esa pérdida también hay una libertad radical. La gran pregunta que nos lanza Nietzsche es: ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer con toda esta libertad y esta tremenda responsabilidad? Y es justo aquí, en este punto de crisis y también de oportunidad, donde Nietzsche, a través de su profeta Zaratustra, nos presenta dos destinos posibles, dos arquetipos que son en realidad las dos trayectorias opuestas para el futuro del ser humano. Por un lado, tenemos al superhombre, el ideal de una autosuperación heroica, el ser que es capaz de forjar su propio propósito aquí, en la Tierra. Y en el otro extremo, su antítesis total, el último hombre, el símbolo de la decadencia, un ser que ya solo busca la comodidad y que poco a poco se va disolviendo en la más absoluta insignificancia. Entonces, ¿dónde está la clave para diferenciar estos dos caminos? Pues en algo tan fundamental como la ambición. ¿A qué aspira cada uno? La respuesta, como vamos a ver, está en cómo se relacionan con un concepto clave en Nietzsche. Y ese concepto es la voluntad de poder. Ojo, que es súper importante entender esto bien. No se trata de dominar a los demás, ni mucho menos. Es un impulso interno, una fuerza vital que nos empuja a crecer, a superar obstáculos y, sobre todo, a ser dueños de nuestra propia existencia. Es, digamos, la voluntad de ser más. El superhombre es literalmente la encarnación de esta voluntad de poder. No anda buscando consuelo en un más allá. Su meta es la grandeza aquí y ahora. Ve la vida como su gran proyecto personal. Y cada desafío, cada pizca de sufrimiento es una oportunidad para hacerse más fuerte, para crear y para crearse a sí mismo. Y por el contrario, el último hombre es la supresión casi total de esta voluntad. Su única ambición es tener una vida sin dolor, una pequeña felicidad material. Pensemos un poco en una cultura que prioriza la comodidad inmediata y el consumo por encima de todo lo demás. Básicamente, ha renunciado a cualquier aspiración de grandeza a cambio de seguridad. Es la imagen del estancamiento, de la humanidad satisfecha en su propia pequeñez. Esta tabla es que lo deja clarísimo, ¿verdad? La oposición es brutal. Si nos fijamos en las metas, el superhombre busca su máximo potencial. El último hombre, solo bienestar material. Si miramos el motor interno, la voluntad de poder frente al puro conformismo. Es la aspiración heroica contra la mediocridad pasiva. Son dos universos vitales completamente distintos. Muy bien, pues ahora vamos a ver cómo esta diferencia tan grande se traslada al siguiente campo de batalla, la moralidad. Porque claro, en un mundo sin un legislador divino, la pregunta es: ¿quién pone ahora las reglas? Y esta es la tarea monumental que nos deja Nietzsche. Hay que llenar ese vacío, pero no con nostalgia por los viejos ídolos, sino con valores nuevos, valores que afirmen la vida en la Tierra. Y la capacidad de asumir esta tarea es lo que separa, de forma definitiva, a nuestras dos figuras. El superhombre, claro, responde a este desafío con una valentía tremenda. No se queda parado. Como vemos aquí, lo primero que hace es superar la moral tradicional, la moral de rebaño. Luego, asume la responsabilidad de ese vacío y, finalmente, forja su propia tabla de valores, afirmando su soberanía. Este es el acto supremo de su voluntad de poder, dar sentido a un universo que por sí mismo no lo tiene. En cambio, el último hombre es un mero consumidor pasivo. Le da pánico la libertad, le aterra la responsabilidad de tener que crear algo. Por eso, se aferra a las viejas normas, pero no por convicción, sino porque le dan una estructura segura, una que lo protege del esfuerzo de tener que pensar y decidir por sí mismo. Su moralidad, en el fondo, nace del puro miedo. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión. Estas figuras no son solo personajes de un libro, son los dos polos de una elección que define el futuro de nuestra especie. Aquí se ve perfectamente lo que está en juego. El superhombre es el ideal de Nietzsche, es la promesa del potencial humano liberado que acepta la carga y también la gloria de crear. El último hombre, por otro lado, es su advertencia más sombría. Es el destino de una humanidad que renuncia a ese desafío y elige la comodidad por encima de la grandeza.
Es que hasta el propio subtítulo de la obra, Un libro para todos y para nadie, lo resume todo a la perfección. Es para todos porque la pregunta sobre nuestro futuro nos concierne a cada uno, pero es para nadie porque la respuesta no puede ser una solución en masa, una fórmula universal. Tiene que ser una elección profundamente individual. Así que la pregunta que Nietzsche deja flotando en el aire y que hoy quizá resuena con más fuerza que nunca es esta: ¿qué camino vamos a elegir? ¿El de la autosuperación, la creación y el riesgo, o el del conformismo y la seguridad a cualquier precio? La decisión, nos dice Nietzsche, es nuestra.